¿Sabías que existe un cuarto tipo de chocolate que es color rosa con tonos frutados? Yo te lo presento. El chocolate rubí fue apenas introducido al público en el 2017 en Shanghái gracias a la empresa Barry Callebaut junto con la Universidad Jacobs de Alemania. Pero ¿cómo es que lograron obtener un chocolate rosado y un sabor afrutado en un chocolate? La empresa lo tiene como un gran secreto, sin embargo hay distintas teorías sobre cómo se obtuvo este color de forma natural. Primero que nada se dice que todo depende de las condiciones de la tierra y del clima del lugar en donde se obtiene. Este chocolate proviene de los mejores lugares productores de cacao en el mundo, ya sean Brasil, Ecuador y Costa de Marfil. Otros dicen que el color rosado se obtiene gracias a los flavonoides de la penca de cacao rubí, de ahí el nombre, que es color rojiza o rosada. Por último, la empresa tiene su propia enciclopedia para el chocolate rubí y ahí se menciona que lo más importante para obtener estas características de chocolate es el interior y la selección de la penca de cacao. Este chocolate tiene un nivel de pH de 5.4. Sin embargo, en las elaboraciones, si se altera este tipo de pH, se debe de agregar algún agente que ayude a disminuir el pH del chocolate llegando a un nivel 4. Esto puede ser gracias al ácido cítrico o algún otro tipo de alimento ácido. En esa misma enciclopedia podemos descubrir los distintos maridajes que pueden servir para este chocolate, ya sean distintos tipos de pescado, de vino, de tés como el té verde, nueces o frutos secos como la macadamia, la avellana, jarabes como el caramelo, la miel y frutas y vegetales como el limón, el tomate, entre otros. De esta manera puedes saber cómo elaborar nuevas recetas con este chocolate que es completamente distinto a lo que conocemos hoy en día. Por último, la enciclopedia tiene un montón de recetas con las cuales puedes comenzar a experimentar con el chocolate rubí. Lo mejor de todo es que el chocolate está hecho de manera ética y en el paquete puedes encontrar de dónde proviene y las comunidades que ayudan a realizarlo. Así que en lo que resta del video les enseñaré cómo hacer brownies, un volcán con ganache de chocolate rubí y unos mendiants para conocer cómo se atempera este nuevo chocolate. Dos marcas que se han dedicado a utilizar este chocolate son Kit Kat con su tableta de Kit Kat Rubí y Magnum con su nueva paleta color rosa. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer nuestras recetas. Como primer postre haremos unos mendiants. Todos los ingredientes y cantidades los podrás encontrar en la descripción. Para estos mendiants es indispensable un correcto atemperado del chocolate. Esto quiere decir cambiar las temperaturas del chocolate de acuerdo a su curva de atemperado. Todo esto con el fin de reorganizar los cristales del chocolate y así otorgarle brillo, naturaleza crujiente y rotura, textura fina, fusión suave y refrescante en boca y una vida útil adecuada. Este proceso sería como formar un muro hecho de ladrillos completamente acomodados para que resista y sea funcional. Todos los chocolates tienen una curva de atemperado distinta porque se comportan de manera diferente a distintas temperaturas y esta es la que le pertenece al chocolate rubí. Calentamos a baño María hasta que el chocolate llegue a 45 grados Celsius o 113 grados Fahrenheit. Vamos a vertir 2/3 de la mezcla del chocolate en una mesa de mármol. Vamos a temperar hasta que la temperatura caiga a unos 27 grados centígrados u 80.6 grados Fahrenheit. Es indispensable tener tu termómetro para tener un control de las temperaturas. Cuando hayamos llegado a la temperatura deseada, incorporamos esos 2/3 al tercio que todavía continúa caliente para volver a elevar la temperatura a unos 32 grados centígrados u 89.6 Fahrenheit. Aquí tengo un molde de monedas de chocolate o puedes utilizar papel encerado sin problema y lo único que queda es decorar y esperar a que cristalice.
segundo postre haremos dos tipos de brownies, unos color rosado a ver cómo nos salen y unos naturalmente cafés con chispas de chocolate rubí. Para los brownies hechos a base de chocolate rubí, derretiremos el chocolate rubí con mantequilla a baño María. Con los brownies hechos a base de chocolate amargo, vamos a derretir con mantequilla a baño María este chocolate amargo. Para ambos brownies vamos a revolver el azúcar con los huevos. Y para ambos brownies incorporaremos vainilla y sal a la mezcla de azúcar con huevo. Aquí es donde agregarás el chocolate previamente derretido de tu preferencia, ya sea el rubí o el chocolate amargo, y se incorporarán los ingredientes restantes. En los brownies rubí agregaremos macadamia y en los brownies hechos a base de chocolate amargo agregaremos chispas de chocolate rubí. Hornearemos ambos brownies por 30 minutos a 180 grados. Como verás, la mezcla del chocolate rubí con otros ingredientes hizo que se modificara su pH, aclarando por completo su color pero sin cambiar el sabor. No obstante, en los brownies de chocolate amargo, como solo se utilizó el chocolate rubí como decoración, su color continuó siendo el rosado. Como tercera receta haremos un volcán de chocolate relleno de chocolate rubí, a ver qué sorpresa en su interior nos va a dar. Vamos a separar las yemas de las claras, pero no las tires porque las vamos a utilizar, y vamos a blanquear las yemas con el azúcar. Esto quiere decir revolver hasta que se formen de un color blanquecino. Posteriormente vamos a derretir el chocolate amargo con mantequilla a baño María. Incorporamos la mezcla del chocolate y la mantequilla derretidos a la mezcla de yemas y azúcar blanqueados. Incorporamos la harina y por último agregamos las yemas y mezclamos muy bien. Ya tengo listas 3 flaneras encamisadas con mantequilla y cacao, y lo que haré es con un scoop de helado vertiré mi masa en cada uno de ellos. Después rellenaré mis volcanes con 30 gramos de chocolate rubí y los cubriré con el resto de la masa. Vamos a hornear a 180 grados por 15 minutos. Ese fue el video de hoy y espero hayan podido disfrutar este video, hayan podido disfrutar de un nuevo chocolate, cómo se puede combinar, las formas de temperado, los distintos ingredientes con los que se puede combinar y cómo va cambiando el chocolate dependiendo de la forma de preparación. Así que muchísimas gracias por ver este video y como siempre aquí en Dulce Cultura nos encanta enseñarles los distintos tipos de alimentos que van emergiendo en el mundo, su historia, su explicación y cómo podemos implementarlo en nuestras vidas. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.